Queremos conversar de las consecuencias, al porqué, junto a Roberto Munita, analista político, profesor de Sociología y Comunicación Política de la Universidad Católica y también de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias por estar junto a nosotros nuevamente. Bien, gracias, Cristian. No se puede, definitivamente la moneda, porque siguen apareciendo aristas, no puede salir del caso. Ya haciendo una retrospectiva, ¿qué falló que hoy día están sufriendo estas consecuencias de no poder sacar este caso? Fallaron varias cosas, pero yo creo que lo principal que falló fue no actuar al debido tiempo. Ya, hoy día estamos viendo las consecuencias de no haber tomado una decisión difícil. Yo no dudo que haya sido difícil para un presidente sacar a un colaborador tan cercano como el subsecretario del Interior. Pero tomar la decisión al mismo momento que se supo la denuncia, que es hoy día lo que nos damos cuenta que habría sido lo mejor, hoy día está significando muchos dolores de cabeza al gobierno. Esa mítica ya conferencia de prensa de 50 minutos donde se entrega una serie de versiones que han sido contrapuestas en relación a la declaración, ¿también perjudicó? Sin duda, porque aparte hemos visto que esta conferencia de prensa fue contradictoria de alguna forma con la declaración de la PDI, que a todo esto se filtró, en el fondo. Es algo que no nos gustaría que pasara, ¿cierto? Que se filtren declaraciones tan complejas como la del presidente con la PDI. Pero la misma conferencia de prensa ya fue contradictoria entre sí. Claro. En 50 minutos era probable, por las preguntas y las contrapreguntas de los periodistas, que el presidente iba a tener que o explicar alguna cosa o desdecirse, y eso fue lo que pasó. Además, habían calificaciones y falta de apreciación en ciertos casos que él los daba como normales y eso, uno lo ha revisado un montón de veces, esa conferencia, y va detectando cada vez más eso, vinculándolo a lo que sale el fin de semana y a estas contraposiciones, pero hay una serie de casos que se relativizan como que no hubieran importado absolutamente nada, y eso también hoy día toma fuerza nuevamente. Claro, en el momento en que esa conferencia, que yo creo que esto va a pasar a la historia, yo hago clases de comunicación política, probablemente vamos a seguir analizando esta conferencia en clase, en el fondo. Pero cuando el presidente en una parte dice que pedir las cámaras es lo mismo que cuando uno viene a un edificio y le pide la cámara al conserje, eso es no darse cuenta, a mi juicio, de la magnitud del problema. Ahora, bueno, ha sido el presidente cuestionado, pero también la titular de Interior. En algún minuto se pensó en este cambio de gabinete. Desde tu perspectiva, ¿se debió haber hecho alguna modificación más profunda del gabinete? A ver, efectivamente los cambios de gabinete sirven para muchas cosas. En 4 años es normal que haya cierto desgaste. Claro. Hay ministros que pasan a otras labores, hay otros ministros que necesitan irse por alguna razón personal. Y también a veces uno hace cambios de gabinete cuando o las cosas no funcionan, no están funcionando bien, o porque hay que dar una señal política. Entonces, negarse a ocupar esta herramienta a mí me parece algo que no es lo mejor, en el fondo, por decirlo en términos bien elegantes, para un gobierno, en el fondo. Negarse a ocupar todas las herramientas de que dispone la Constitución y las leyes es simplemente limitar su acción como gobierno. Y un gobierno, cuando tiene que gobernar, tiene que ocupar todas las herramientas que tiene. De hecho, me acordé de una famosa frase de un autor llamado Maslow, que dice: para el que solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Entonces, si uno se va quedando sin herramientas, al final tiene que ocupar el martillo para todo. Y la idea es tener una mayor cantidad de herramientas. Y, por supuesto, un cambio de gabinete, que el presidente lo puede hacer en cualquier minuto, es una herramienta clave. Ya, perfecto, porque además ahí uno lo visualiza desde la siguiente perspectiva. No quiere o no quiso hacer el cambio para no dar gusto a la oposición, o efectivamente siente que quienes están en cargo, y puntualmente nos referimos a la ministra de Interior, lo está haciendo de buena manera y no es necesario cambiar. Mira, efectivamente siempre hay un juego acá de poder, ¿cierto? Y de tira y afloja entre gobierno y oposición. Le pasó también al presidente Piñera, le pasó a la presidenta Bachelet, eso no hay ninguna duda. Lo que no puede pasar es que un presidente deje de hacer las cosas que siente que tiene que hacer o que está llamado a hacer porque la oposición se lo está pidiendo o se lo está exigiendo. Eso es una muy mala forma, a mi juicio, de gobernar. Aparte, acuérdate tú, Cristian, que también estaba el tema de los ministros que querían ir al Parlamento. Claro. Esa puerta ya se cerró. Sí, claro. Ya se cumplió el plazo. Ya se cumplió el plazo. Hoy día, si un ministro sale no puede ser parlamentario, entonces hubiera sido mucho mejor, a mi juicio, que hubiera hecho un ajuste, un cambio de gabinete, aprovechando la coyuntura de los de los ministros que quieren ir al Parlamento, y con eso quizás hasta se habría leído de otra forma. Justificación, claro. Ahora fue extraño eso, porque sin duda habían personeros del gabinete que querían ir por una elección, por un cargo de elección popular, y no se hizo. O sea, ahí se lee esto también como una señal de apoyo total hacia el presidente de la República, sobre todo por parte de quienes aspiraban
esperaban ir a alguna elección senatorial de diputados? Bueno, por supuesto, uno espera que los ministros sean leales a un presidente, ¿cierto? Pueden tener su agenda personal, pero si el presidente dice, tú te quedas, lo lógico es que un ministro, un subsecretario se queden. Pero pueden renunciar. Pueden renunciar, pero lo lógico, si tienen lealtad con el proyecto, es que aquí yo hablo más allá de una lealtad, sino de un apoyo en lo personal. O sea, más allá de la lealtad con el gobierno, con el Ejecutivo, es decirle al presidente, no nos vamos a bajar solo en un momento tan complicado. Yo creo que el diseño justamente, si el diseño es acá cualquier ruptura o cualquier, insisto, yo creo que están dramatizando demasiado lo que un cambio de gabinete, pero cualquier ruptura, cualquier cambio en el diseño actual, que ni siquiera el diseño original, el diseño que tiene hoy día el gabinete, quizás por este lado del oficialismo habría sido leído como una deslealtad o como un dejarlo solo, pero insisto, yo creo que están leyendo mal el momento, porque al contrario, muchas veces se requiere sangre nueva, se requiere nueva energía, se requiere también sacar a gente que está demasiado vista por la opinión pública como cercano a un caso como el caso Monsalve. Desde el punto de vista de la comunicación política, donde tú eres experto, ¿qué se lee o cómo se lee el hecho de que las vocerías vayan variando? Está la ministra Vallejo, pero antes de ayer se habla por el viaje, pero perfectamente podría haber hecho una vocería, está en Río de Janeiro, no está en la China con diferencia de horario, por eso digo la China. Pero ¿en qué medida eso afecta también? Sí, no, sin duda que afecta mucho. Los voceros de gobierno generalmente duran poco en los gobiernos, porque justamente es un cargo que tiene mucho desgaste. Claro. Estar todo el día frente a la prensa, contestando preguntas, hacerse cargo de los temas malos, de los temas negativos. Todos los gobiernos tienen crisis, ¿cierto? Y le corresponde a un vocero hacerse cargo de una crisis. Por eso nadie entiende, y vuelvo al tema de la conferencia de los 50 minutos, nadie entiende que el presidente haya hablado tanto de este tema, cuando el presidente, cuando habla, tiene que hacer anuncios. Ese es el rol de un presidente. Anunciar lo que está haciendo, anunciar su programa de gobierno, anunciar los proyectos de ley que se ingresan, etcétera. No hacerse cargo de las cosas difíciles. Para eso hay una vocería, para eso hay un ministerio y para eso hay una SECOM. Claro. Más allá del perjuicio propio hacia el gobierno, ¿en qué medida este caso también, don Roberto, desde tu perspectiva, incide y afecta en el avance que necesita el país en un contexto complejo económico, social, de desarrollo, de implementación de política? Porque acá esto, al parecer, más allá de la opinión contraria que se puede ver, se transforma en una herramienta de, bueno, no te aprobé esto porque tú no estás haciendo esto otro, te ves involucrado esto. Y eso finalmente, en el bien común, también se ven las personas afectadas. A ver, sin duda, muchas veces hay este juego de tira y afloja, ¿cierto?, entre gobierno y oposición. La oposición sabe también con qué herramientas cuenta para a veces obstaculizar la agenda o a veces presionar para que cambien ciertas cosas, pero la oposición tampoco es tonta. Y ninguna oposición, lo esperable es que ninguna oposición llegue a tal nivel, y por supuesto que hay cosas que saben que siguen avanzando. De hecho, en esta semana y hoy día mismo, el presupuesto sigue avanzando en el Congreso. Y por eso es que me llama tanto la atención que el Ejecutivo haya mandado a Monsalve, al ex subsecretario Monsalve, a defender el presupuesto ese famoso día jueves, el mismo día jueves que la segunda sacó el reportaje, porque el argumento de este núcleo oficialista de Interior y de la Presidencia decía que si no, el mismo presidente lo dijo en su conferencia del viernes, el día siguiente, dijo, si Monsalve no iba a defender el presupuesto, era probable que la oposición no quisiera discutirlo o algo así. Yo tengo mis dudas. Yo trabajé varios años en el Congreso y efectivamente hay un tira y afloja, pero se está la ministra. En este caso, o sea, hay algo. No, y se está la ministra y uno sabe que el presupuesto tiene plazo súper, ¿cómo se dice? Acotado. Sí. No habría sido sustento no discutirlo. Ya. ¿Se aprueba alguna reforma estructural en lo que queda de gobierno? Yo lo veo muy difícil. De hecho, la reforma más importante que tiene este gobierno en avance o en discusión, digamos, es la reforma de pensiones. Se pusieron un calendario de avance y con respecto al caso Monsalve, si sigue tan enredado como está ahora, yo veo muy difícil, porque en enero ya deberían verse frutos, si no totales, al menos parciales de esa reforma. En ese sentido, sí, que no haya salido la ministra Jara ayuda, porque de hecho uno de los problemas que tenía esto, y la ministra Jara era una de las personas del Partido Comunista que quería ir al Congreso, y la gran pregunta era quién se va a hacer cargo de la agenda de pensiones. Ella se quedó y la puede seguir impulsando, pero con toda la opinión pública en otra, con el Congreso en otra, con el mismo Ejecutivo, con la misma moneda en otra, y casi dando vueltas en círculos, es muy difícil que tengan la cabeza y la precisión para sentarse a negociar y ver cómo avanzar en esa reforma.
Estamos expectantes todos y próximos, y hoy día se va a conocer una medida cautelar en contra del ex subsecretario Monsalve. Se pide por parte de la Fiscalía la más gravosa, que es la prisión preventiva, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. ¿Con eso se baja un poco la presión hacia el gobierno o este caso va a seguir entrampándolo? Con eso se baja la presión hacia, yo creo, el Poder Judicial y hacia otros actores que también ven que la opinión pública los está fiscalizando, o sea, no sé fiscalizando, pero al menos visualizando, ¿cierto? Están los ojos puestos sobre el Ministerio Público, están los ojos puestos sobre el Poder Judicial, pero yo siento que si se va con prisión preventiva, al gobierno no se le acaban los problemas, al contrario. De alguna forma se le incendia más la pradera, porque es una forma de decir, ¿vieron lo que pasó? ¿Cómo era posible? Claro, todos los cuestionamientos que se han hecho en este periodo toman aún mayor validez. Claro, ¿cómo era posible? Sí, la gran pregunta es cómo era posible que pasó 48 horas en su cargo desde que el presidente supo, desde que la ministra supo. Y más aún cuando se van conociendo distintos antecedentes o que se pueden abrir otras aristas. Exactamente. Estamos conociendo, por ejemplo, lo estamos ahí conversando, el de gastos reservados, la posibilidad de que efectivamente parte de esos gastos reservados que tiene una subsecretaría del Interior hayan sido utilizados en el supuesto gastos personales del propio subsecretario. Y de hecho ya el mismo hecho que acuérdense que era ministro subrogante, claro, en la fecha del acto sexual. Que el ministro subrogante esté bajo efectos del alcohol, bajo bastante efectos del alcohol, dando vueltas por Santiago, sin escolta, en un fin de semana completamente peligroso, por decirlo menos, o crítico para la seguridad nacional, eso ya a mi juicio ya era motivo de hacer algún cambio en la subsecretaría, sin perjuicio de la violación y todo lo que se supo después. Entonces, insisto, yo creo que la presidencia como institución no le ha tomado el peso a lo que pasó. Y yo creo que si le dan prisión preventiva a Manuel Monsalve, de alguna forma es una demostración de que no se sopesó en su momento todo lo que podía pasar. Inexperiencia de esta generación joven que llegó al gobierno, ¿cómo se podría calificar esta falta de reacción, de visualización y otros errores? También está leyendo lo que pasó, por ejemplo, con la ex alcaldesa de Ñuñoa, donde renuncia a la alcaldía para ir a un cargo público, pero de elección popular, que es la única forma en que puede salir con anterioridad de una municipalidad, pero decide en el intento no ir y la nombra subsecretaria y no puede ser subsecretaria porque no ha abandonado todavía la municipalidad, que solo le permite para la elección popular. Entonces, claro, esas cosas, la verdad es que uno, ¿cómo se ven por parte de la ciudadanía esos hechos que por supuesto comunican? Puede ser inexperiencia, sí. Me sorprende la inexperiencia de una figura como Carolina Toá, que es una ministra muy avesada y una política de bastante trayectoria en Chile. Yo diría, más que inexperiencia, yo creo que es improvisación. Es creer que uno puede actuar sobre la marcha, que uno maneja el timón y da lo mismo si cambia el viento, yo cambio simplemente la dirección del viento y no hay problema. De hecho, el mismo episodio que tú estás comentando de Emilia Ríos, que es la exalcaldesa ahora de Ñuñoa, me imagino que sigue siendo exalcaldesa. Sí, claro. Tiene que determinarlo la Contraloría también. Acuérdate que salió ella y también salió Iracy Hachler. Claro. Y las dos habrían competido por el mismo distrito, ¿cierto? Distrito 8. Entonces, algo pasó ahí. No, distrito 10, porque es Ñuñoa, Santiago y otras comunas de distrito. Entonces algo pasó ahí. ¿Por qué Iracy Hachler sí se pudo quedar para ser candidata a diputada, al parecer, y por qué Emilia Ríos no? Yo creo que no sabemos todavía toda la historia. Y yo creo, me atrevo a pensar, que esto de darle una subsecretaría del deporte fue más bien como un salvavidas, un premio de consuelo, algo así. Pero sin saber que no lo voy a hacer. Y por eso es la improvisación. Claro. De nuevo la improvisación. De hecho, con la misma improvisación yo digo algo. Esto es netamente una conjetura, porque no tenemos la respuesta. Pero podemos estar seguros que Manuel Monsalve se habría ido el jueves 14, creo que fue, o el jueves que claro, se fue. Porque eso también se analiza. Había una pauta de actividades. Había una pauta de actividades. Si es que no, la segunda no hubiera tirado el reportaje, si no hubiera tirado esta papita, eso quizás también es parte de la improvisación. Perfecto, Roberto. Ahora estamos ya en la antesala de un nuevo proceso de votación eleccionario. El anterior con autoridades muy cercanas a la gente. La gente tampoco conoce mucho las funciones de un gobernador. Este puede ser un proceso que se acerque más a un plebiscito, como se ha dicho, de aceptación o rechazo de cómo está el gobierno hoy día. Sí, la verdad es que
las elecciones que son en la mitad de un periodo, lo que los gringos llaman las midterm elections, tienen ese carácter. Claro, ese efecto, lo queramos o no. No para todos los electores, pero sí para una parte de los electores. Siempre son vistos como un plebiscito al gobernante. De hecho, si uno mira a Estados Unidos, que tiene un montón de midterm elections, siempre cuando el gobernante está bien, le va mejor en la midterm, y cuando está mal, le va peor. Y acá en Chile, fíjate que también, en las últimas elecciones, en las municipales, porque gobernantes hemos tenido muy pocas, pero las municipales... En la segunda, de hecho. En la segunda, exactamente. Y la primera fue bastante especial, porque fue con COVID y con el tema constituyente. Entonces, yo creo que es la primera elección como pura que tenemos de gobernadores. Y las municipales en general son buenos predictores de lo que pasa al año siguiente en la presidencial. Y en general le va mejor a la oposición. Fíjate tú que hace un montón de años, desde Lagos con Bachelet, que un mismo sector no logra elegir a un gobernante del mismo signo. Desde Bachelet 1 en adelante hemos tenido puros triunfos de las oposiciones. Lo que también no es un fenómeno solamente de Chile. En general se nota una mayor desconfianza hacia los políticos y se nota una mayor también impaciencia de la ciudadanía, de la opinión pública hacia los políticos en muchas partes del mundo, y por eso también en general ganan las oposiciones en otras partes del mundo, y de hecho Estados Unidos es un buen ejemplo. Pero en ese sentido, sí, yo creo que es inevitable que para algunos electores, insisto, la segunda vuelta de gobernadores sea una especie de plebiscito al gobierno, aunque hay que considerar que no es tan claro, porque fíjate tú que hay regiones en las que no hay segunda vuelta. Sí. Hay una región donde compiten dos oficialistas o dos personas de izquierda, que es la región de Antofagasta, y hay una región donde compiten dos de derecha, dos de oposición, que es Los Lagos. Los Lagos, perdón. Puerto Montt. Claro. Entonces, efectivamente, se dan ciertas coyunturas, pero así, palabras más, palabras menos, yo me atrevo a decir que acá va a haber un juicio al presidente, y si la oposición logra sacar una buena votación y logra sacar varias gobernaciones en un segundo vuelta, queda en un buen pie para la presidencial. O sea, de partida ya igualó con la elección de uno de los gobernadores a lo que fue el resultado anterior. Claro, exactamente. Claro, ahora todo lo que viene suma. Y tiene una segunda asegurada porque es... Claro, en los Lagos... Los Lagos porque han dos de la oposición. Ya está con buenos resultados. ¿Visualizas tú un buen resultado de la oposición? Sí, aunque, insisto, depende mucho que entendamos por un buen resultado. Si lo comparamos con la anterior, ya es muy bueno. La municipal fue muy buena. Sabemos, por ejemplo, que en algunas es probable que gane el oficialismo, que está bien asegurado, etcétera. Pero la oposición puede mandar varias sorpresas que pueden ser bien interesantes para cómo se va a dibujar el nuevo mapa político de acá al próximo año. A mí un asunto que nunca me ha gustado es que los gobernadores se elijan un año antes. Por dos razones. Primero, porque un año antes de la elección presidencial. Un año antes de la presidencial, exactamente. Primero, porque justamente se presidencializa mucho la elección, sobre todo la elección de Santiago, y no es que uno sea centralista ni mucho menos, pero es la elección que tiene el 40% de los votos. Entonces, Orrego versus Orrego, por supuesto que van a estar los ojos ahí pensando lo que pasa. Y la segunda razón tiene que ver con el cargo mismo, porque el gobernador regional depende para muchas atribuciones de lo que le delegue el gobierno central. Claro. Entonces, el primer año, el gobernador de alguna forma se queda como esperando al gobierno central, que le da el gobierno central nuevo, y próximo año de campaña, el gobernador se va a dedicar a ser jefe de campaña regional, ya sea por la derecha o por la izquierda, ya sea por la oposición o por el oficialismo. Y eso no le hace bien al cargo. Claro, uno se imagina aquí en Santiago y sin ser centralista, pero de las figuras más conocidas, como está el exalcalde de Independencia, por ejemplo, si venciera la oposición con Francisco Orrego, uno diría en qué minuto hacen el match ahí para poder cumplir con el objetivo final, que es el bien común y las medidas propias para la gente. Claro, se produce lo que los franceses llaman la cohabitación, ¿cierto? Que es cuando hay dos sectores dos poderes del distinto sector cohabitando en un mismo territorio. Pero más allá de eso, yo lo veo complejo justamente porque va a ser un año muy presidencial, o sea, muy electoral. Con este golpe, además, el de Monsalve, digo. Y probablemente el caso Monsalve, si es que no sigue igual de vivo, al menos va a seguir marcando algo de la agenda. Ya, claro, pero el impacto del caso Monsalve, porque mucho se habló con anterioridad, incluso a la elección municipal, que iba a tener una incidencia potente. Desde tu perspectiva, ¿la hubo en la elección municipal o acá puede ser mayor? Yo creo que la tuvo. Es difícil saber cuánto, no tenemos el contrafactual,
no tenemos cómo saber cuánto efectivamente influyó, pero mira, yo pongo siempre un caso. La elección de la FEUC fue pocos días después de que estalló el caso. Fue antes de la municipal, pero fue después de que se supo todo lo de Monsalve. Y la FEUC de alguna forma también es un buen predictor de lo que pasa en política nacional. Que, hecho, entre paréntesis, para que la gente sepa, después de 14 años triunfa la opción. La oposición, claro. Exactamente. Oposición. Fue la lista llamada Solidaridad, sí, que no es la gremial, no es la UC, o sea, perdón, no es la UDI. Es más vinculada a la derecha. Es más vinculada a una centro-derecha, sí, más, yo diría más RN, quizás más Evópolis. Lo sorprendente es que nadie da, no quiero decir nadie un peso, sería demasiado pesado con ellos, pero se pensaba que ganaba la lista del Frente Amplio. Era la favorita, había pasado muy cómoda a segunda vuelta. Fueron divididos, entonces si uno sumaba las dos listas de izquierda, sumaban mucho más que el 50%, y la lista Solidaridad salió más abajo. Yo hago clase en la Católica, entonces le pregunté a mis alumnos, hice una especie de estudio electoral allá, ¿qué pasó? Y me dicen que muchos grupos feministas no votaron por la lista del Frente Amplio a propósito del caso Monsalve, por lo poco... podríamos decir... La poca falta de reacción yo diría más bien por la poca solidaridad que tuvo el gobierno con la víctima. Con la falta de empatía. La falta de empatía, exactamente. Y por supuesto con una crítica gigante a la ministra Orellana. Entonces, si eso se reprodujo también en lugares como Ñuñoa, por ejemplo, o como Santiago Centro, no me extraña que pueda haber influido algo. Y eso también puede influir ya el próximo domingo, entonces. Sin duda. Sin duda, porque, insisto, el gobierno hasta ahora no ha logrado manejar bien el tema. No se ha logrado subir a la pelota, no se ha logrado subir al carro de esto. Algo que uno aprende harto en gestión de crisis, yo tuve clases de esto cuando estuve en Estados Unidos, es que la autoridad siempre tiene que manejar toda la información y la autoridad ir decidiendo cómo y cuándo va a entregar la información. Acá nosotros entramos o por la prensa o por la PDI, etcétera, pero no por el gobierno. Sí, volvemos un poco a lo que tú planteas, la improvisación, no tenemos una estrategia clara también para afrontar esos minutos. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Hicimos un barrido ahí de varios temas, sus consecuencias políticas, la implicancia que hay en ellos por lo relevante que están siendo para nuestro quehacer diario. Nuevamente, muchas gracias, que te vaya muy bien, Roberto Munita, analista político, profesor de Sociología y Comunicación Política de la Universidad Católica y también de la Universidad de los Andes. Nos vamos a separar un instante y ya regresamos con más.